Buenas tardes, jóvenes alumnos. El día de hoy vamos a hablar acerca del proyecto Mi opinión cuenta. Los aprendizajes esperados es que ustedes comprendan el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. También escriban la opinión argumentada de su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con un tema determinado. Que ustedes, a través de la investigación, puedan apoyar sus argumentos o puntos de vista. Jerarquizar información para expresar opiniones y contrastarlas. Bien, el proyecto Mi opinión cuenta. Vamos a empezar con el aprendizaje. Comprender el propósito comunicativo, el argumento de algún autor al leer artículos de opinión. ¿Qué son los géneros periodísticos, jóvenes? Bien, los géneros periodísticos es una forma de expresión. Son textos que se van a escribir dependiendo el propósito del autor, y también pues juega un papel muy importante el emisor, ¿sí? O sea, ¿qué pretendo dar a conocer a través de un escrito? Y se le llaman periódicos porque regularmente aparecen en lapsos de tiempo determinados. Bien, veamos cuáles son los tipos de géneros periodísticos. Hay más, nada más nosotros hablaremos de 3 en este caso, que son los géneros informativos, que relatan hechos de manera objetiva sin incluir opiniones. En este caso, la noticia, la crónica, la entrevista, que son géneros que ya se han venido analizando y leyendo. Los géneros de opinión, en este caso, que exponen ideas y opiniones que pueden estar fundadas en los sentimientos del autor. Ejemplo, pues el artículo de opinión, la editorial, la columna, la caricatura, la crítica y la reseña. Todos estos tipos de escritos regularmente los podemos leer en las revistas o periódicos, ya sea físicos o en línea. Los géneros interpretativos, ¿sí? Conjunta el género informativo y de opinión. O sea, ya vemos aquí, por ejemplo, el reportaje, donde ya exige mayor explicación o investigación acerca de un tema determinado. Supongamos del COVID, ya la noticia surge, pero de ahí después ya se hace una investigación y puede hacerse un reportaje en el lugar donde se originó. El análisis de un artículo de opinión que se presenta en el cuadernillo de actividades se realizará con base al artículo que se presenta en el libro de texto gratuito, o igual que la autobiografía, ustedes pueden buscar una de su elección en línea. Eso es opcional. La actividad solicita anotar el título del artículo de opinión seleccionado. Se anota el o los propósitos del artículo. Aquí es una situación de comprensión lectora. Dice, ¿cuáles son los propósitos del artículo de opinión en general, jóvenes? En general son 2 básicamente. Brindan valoración y análisis de un tema de interés acerca de un hecho o acontecimiento actual o de otra índole. Un ejemplo de esto tenemos, no sé quién, si lo conozcan, Sergio Sarmiento, sí, que es un destacado periodista que tiene su sección editorial Jaque Mate. Así la titula, y es donde él emite una serie de opiniones acerca de política, de cuestiones de salud, social, educativa. Entonces él argumenta sus puntos de vista como lo hemos venido manejando desde el tema 1 de este periodo de evaluación. Puede orientar al público e influir en él. Es cuando nosotros decimos argumentos de autoridad. Si sabemos que es un periodista serio, que es una persona con cierta reputación, bueno, influirá en nuestra decisión. Vamos en los otros puntos que está exigiendo nuestro análisis. Dice, escribe brevemente la postura del autor. ¿Está a favor o en contra? Vean. Aquí tenemos a favor o en contra de los hechos o acontecimientos. Vamos a suponer que se hizo un gasto en respiradores. Bueno,
está a favor o en contra de esa compra de respiradores para enfrentar la contingencia COVID, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos los va a decir si está a favor o en contra. Ustedes van a leer su artículo y me dirán si el autor que están diciendo está a favor o en contra del tema que ustedes seleccionaron. Punto número 3. Nada más 2 de los elementos que vamos a enumerar acá abajo, ustedes los van a ejemplificar con una cita textual. Recuerden que una cita textual es copiar un parrafito, va entre comillas, donde nosotros ejemplifiquemos las argumentaciones con base a ejemplos, valga la redundancia, ejemplos y datos, o porcentajes y experiencias. O sea, son 2 de los que están aquí enlistados. Este tema ya lo tienen en su cuadernillo en la parte final. Entonces van a seleccionar 2 y los van a ejemplificar con una cita textual ahí en su cuadernillo de actividades. Este fue un primer tema. Les recuerdo, por si no se habían percatado, o ya se les olvidó, si con base en la información que se encuentra al final del cuadernillo 3, tipos de argumentación, aquí es donde ustedes van a aclarar un poquito más el tema de argumentación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los elementos gramaticales que nosotros podemos considerar ahora en la redacción y en el análisis de un artículo de opinión? Dice, ejemplifica mediante citas textuales igual. Van a extraer un fragmentito del texto donde se utilicen, fíjense bien, elementos de articulación de comentarios. Por ejemplo, por otro lado, por lo tanto, o sea, vean ustedes si está utilizando estas palabras para articular algún comentario o punto de vista del autor. En el caso cuando ustedes redacten el suyo, el suyo. Elementos, fíjense bien, o nexos que unen explicaciones, es decir, además, estos son los que ustedes van a analizar, a distinguir en su artículo de opinión escrito y van a utilizarlos cuando redacten el suyo. Todos estos son ejemplificaciones, o sea que ustedes sepan detectar en el texto para que después ustedes lo apliquen. El 6 ejemplifica mediante una cita textual el uso de expresiones que denotan la opinión. Creo que, en mi opinión, o sea, ustedes buscan un ejemplo de esto, lo copian en su cuadernillo, pero también recuerden que lo van a tener que utilizar en su artículo de opinión de su autoría. Bien. Dice, transcribe algunos ejemplos en los que se presentan expresiones que jerarquizan la información. 1 por cada expresión. Aquí sí son 4. Vean, 1, 2, 3, 4. La razón más importante, otra razón por la que, por ejemplo, en primer lugar, finalmente, también. O sea, van a buscar un parrafito donde las expresiones están jerarquizando las ideas. Y ustedes tienen que encontrar esa información donde se utilice este tipo de expresiones. ¿Bien? Ahora, el programa nos pide que ejemplifiquemos mediante una cita textual el uso del modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas, o sea, afirmaciones que todavía no se muestran que son o suelen ser, como fuera o fuese. Y vean, acá en el modelo de conjugación que ustedes ya tienen, que yo les proporcioné, y si no, lo pueden volver a pedir por correo. El que no lo tenga, no hay ningún problema, se lo enviamos nuevamente. Entonces aquí está, miren, el modo subjuntivo. Este modelo les va a servir para detectar y subrayar y extraer los ejemplos que tengan ese tiempo verbal. Dice, transcribe algunos ejemplos de expresiones que sirvan para contrastar. Los elementos que sirven para contrastar
es por contrario, de igual manera, sin embargo, no obstante. Entonces, acuérdense, es lo mismo que en los anteriores. Van a buscar un ejemplo y lo van a transcribir en su cuadernillo de actividades donde lo requiere. Jóvenes, fue un placer estar con ustedes a través de este medio. Les agradezco mucho su atención y esperamos que este ciclo, de la manera como se haya concluido, sea un éxito para todos ustedes. Hasta luego, cuídense mucho y estamos